La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgos, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. En función de su origen hay dos grandes fuentes de contaminación: fuentes naturales y fuentes artificiales. Dentro de las fuentes naturales tenemos que son emisiones generadas por la dinámica terrestre, erupciones volcánicas, incendios forestales, erosión del suelo, descargas eléctricas o por la actividad de los seres vivos, respiración, fermentaciones y floración. Dentro de las fuentes artificiales, que son ocasionadas por las actividades humanas, sobre todo por la utilización de combustibles fósiles como la gasolina, el gasóleo, el gas natural, el carbón, que son utilizados en el transporte, las calefacciones o la industria. Entre las industrias más contaminantes se encuentran las centrales térmicas, papeleras, químicas y siderometalúrgicas. Otras fuentes de contaminación son la agricultura por el uso elevado de fertilizantes, la ganadería intensiva y la eliminación de residuos sólidos. Podemos distinguir dos tipos de contaminantes en función de sus características físicas: aerosoles y gaseosos. Los contaminantes aerosoles forman una mezcla heterogénea de partículas sólidas y o líquidas en suspensión en el aire atmosférico de la troposfera. Algunas de estas partículas tienen tamaños microscópicos, otras alcanzan tamaños más grandes y pueden verse formando un hollín o humo. Por otro lado, los contaminantes gaseosos, la principal fuente de este tipo de contaminantes es la quema de combustibles fósiles, y los gases contaminantes más comunes son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. Dentro de los contaminantes gaseosos podemos distinguir entre contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios son los que se expulsan directamente a la atmósfera desde las fuentes emisoras. Son muchos los gases contaminantes primarios, pero los más comunes son el monóxido de carbono, los óxidos de azufre y nitrógeno. Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosféricos, a partir de los anteriores y gracias a la radiación solar. Los CFC o clorofluorocarbonos son una familia de gases que se emplean en múltiples aplicaciones, siendo las principales la industria de la refrigeración y de propelentes de aerosoles. Están también presentes en aislantes térmicos, tienen efectos potencialmente negativos, contribuyen de manera muy importante a la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera, así como a incrementar el efecto invernadero. Es uno de los productos de la combustión incompleta. Es peligroso para las personas y los animales, puesto que se fija en la hemoglobina de la sangre, impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo. Además, es inodoro y a la hora de sentir un ligero dolor de cabeza ya es demasiado tarde. Los motores de combustión interna de los automóviles emiten monóxido de carbono a la atmósfera, por lo que en las áreas muy urbanizadas tienden a haber una concentración excesiva de este gas. Es un gas sin color, sin olor y no tóxico en condiciones estándar. Aunque el dióxido de carbono no es tóxico, es un contaminante de la atmósfera, cuya presencia perturba y desordena el balance del medio ambiente. Es un gas incoloro y poco soluble en agua, que se produce por la quema de combustibles fósiles en el transporte y la industria. Es uno de los gases más comúnmente liberados durante erupciones volcánicas. Es preocupante a escala global, debido a su potencial influencia en el clima. A escala global, el dióxido de azufre es peligroso para los humanos en su forma gaseosa y también porque se oxida formando sulfato aerosol. Es un gas que se forma cuando la materia orgánica se descompone en condiciones en que hay escasez de oxígeno.
Esto es lo que ocurre en las ciénagas, en los pantanos y en los arrozales de los países húmedos tropicales. También se produce en los procesos de la digestión y defecación de los animales herbívoros. El metano es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global del planeta Tierra, ya que aumenta la capacidad de retención del calor por la atmósfera. Mi participación en la lucha contra la contaminación atmosférica incluye el evitar el uso de productos o artículos que generen mayor número de gases contaminantes, por ejemplo los desodorantes en aerosol. También ahorrar o, si es necesario, evitar el uso del aire acondicionado y de la energía eléctrica. Pero sobre todo, crearé conciencia en los miembros de mi familia para que sepan la importancia de replicar estas acciones, para así todos contribuir en esta importante lucha contra la contaminación atmosférica.